que precisamente acabas de mencionar el juego, ¿no? Y de un proceso para ayudar a nuestros niños, digamos, a recuperar la salud cuando se sufre de obesidad. Pero, ¿qué pasa con los adolescentes? Porque en esa instancia, digamos, ellos están en una situación o en una etapa muy vulnerable, donde ya están dejando de ser niños, pero tampoco son adultos, están construyendo su personalidad, están definiendo también su sexualidad, ¿no? Y de alguna manera eso les ocasiona ciertas inseguridades, miedos, ya habías mencionado el bullying. Entonces, ¿cómo sería el proceso para un adolescente? Porque, por ejemplo, uno como papá, cuando son más chicos, puede interferir más directamente, pero cuando son adolescentes ya no es tan fácil. Los niños que tenemos ahorita en el juego, como les decía, está en una fase como experimental, porque la idea es que lo vamos a ir, lo estamos creando todo. Y lo que tengo son adolescentes, adolescentes que están muy con las pantallas y que la idea es ofrecerles una opción de pantalla que les entregue bienestar, que les entregue salud. Y desde el juego empiezan a empoderarse de ellos mismos, a conocerse, a hablarles a ellos en esa etapa transicional, desde ese adulto que se van a convertir, que ellos empiecen a conocer quiénes son. Y ese es el trabajo como más importante allí, porque ellos en el juego son ellos mismos. No están, en el caso de los adolescentes, no están supervisados por mamá y papá, sino que están ellos con ellos mismos, fomentando este autoconocimiento. Al ellos entrar y no utilizar su nombre de pila o el nombre de la 3D, pues lo que yo busco ahí es que utilicen las gafas Maya para ver a los otros y que aprendan a relacionarse, porque para el adolescente el mundo entero es los amigos y las relaciones, es el otro. Entonces ahí el calendario maya, ya ustedes saben lo nutritivo que se convierte, ¿no? No es lo mismo cuando yo no lo sé, que soy dragón, que tengo esta personalidad que puede ser explosiva, de cómo me llevo de repente con el espejo y cómo me llevo con el sol. Entonces, enseñarles esa dinámica es como nuestra meta en el juego. Eh, el juego, yo ahí les voy a dejar después las indicaciones porque es un link de Telegram al que entran y les explico que editen el perfil para que aparezcan con su King Maya, con su personaje y su nombre. Y bueno, iremos evolucionando hasta, Dios mediante, sacar una verdadera aplicación del juego, porque esto se está gestando. Pero quedan todos invitados, igual adultos, porque el juego, la idea es que estemos seekers y helpers. El lema del juego es que sanamos en comunidad. Entonces, el que los niños vean cómo en el adulto yo apunto en el juego a que va a ir a jugar ese niño interior. Y por eso el, el protagonista del juego soy yo, el mono TikTok, porque ustedes saben que yo soy el más juguetón del calendario maya que viene a jugar con el perro, entonces yo soy la magia. Entonces el niño interior de los adultos también está invitado a jugar para que saquen a su niño. Entonces, claro, busco es eso, ¿no? Somos todos iguales, somos todos niños, saquemos a jugar a ese niño. Los adultos están jugando más ahorita y los niños como que son más tímidos, les cuesta más. Entonces ahí nosotros ayudamos a los niños. Y he creado en el juego para que se motiven ustedes a entrar cada uno de los personajes maya. Mira, esta. Hola, soy la maga. Me parezco a ella, ¿verdad? Un poquito. Yo soy la doctora Maga. Entonces he creado los 20 personajes, los 20 personajes maya en el juego como títeres y cada día ellos hablan también y invitan a esto, ¿no?
como en un área de un círculo seguro, una comunidad segura donde intercambiamos estas medicinas, donde nos nutrimos los unos con los otros. El juego consiste en que una vez que yo pongo la medicina, por ejemplo, hoy que puse, como es el éter, con el viento que es blanco, y la comunicación, la frecuencia cetácea, los jugadores pueden no hacer nada y no ganan nada. Pueden compartirlo por un mensaje de texto y ganan un diamante. Si lo comparten con una foto, ganan más diamantes. Si lo comparten con un video, o sea, buscando que ellos empiecen a mostrarse. Entonces yo veo cómo los adolescentes entran al juego y están en esa postura de que no hacen nada, después se les va quitando la cuestión y empiezan a abrirse, y todavía hay unos que estamos esperando que se muestren, todavía no se muestran en sus caras. Entonces ahí fomentar eso, ¿no? Sanar en comunidad.